Dios le bendiga, hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Hoy nos encontramos en nuestra serie Porque somos linaje escogido, una vez más compartiendo la palabra de Dios. Dios le bendiga a todos. Vamos a leer nuestra porción de la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, en sus versículos 18 hasta el 25. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga injustamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, gracias por estas palabras que tú, oh Dios, nos permite compartir con tu pueblo, Señor. Te pido que me des sabiduría, oh Dios, para hablar lo que tú has puesto en mi corazón. Que no sean palabras mías, Señor, sino tuyas, oh Dios. Llévate toda distracción, nerviosismo y toda palabra que el enemigo quiera, que no quiera permitir que salga de mis labios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Pues bien, luego de leer estos versículos de esta carta de nuestro hermano Pedro, vemos que lo explica de una forma explícita, una forma bien clara. Estos son los versículos que tienen aplicación práctica en nuestra vida diaria, pero son unos de los versículos, diría yo, que son más quebrantados, y no debe ser así. Es una secuencia de las exhortaciones que nos da desde el versículo 11, lo que trataba nuestra pastora Erika en la noche de ayer. Estos versículos nos exhortan a estar sujetos, a obedecer, a someternos, que es sinónimo, obedecer y someternos es sinónimo de sujetarse. También nos habla del padecimiento y de seguir las pisadas del maestro. Aquí en el versículo 18 que terminamos de compartir, yo quiero cambiar la palabra criados y la palabra amos por empleados y jefe.
No que quiera añadirle ni quitarle a la palabra, ella misma son un presente continuo, que son aplicables para todos los tiempos, y eso es lo bueno de la palabra de Dios, que siempre vive actualizada, pero mi reflexión va dirigida y me voy a sentir más cómodo usando estos términos. Entonces, el verso diría: empleados, estar sujeto con todo respeto a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si vamos al versículo 13 que compartió nuestra pastora Erika en la noche de ayer, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, dice el versículo 14, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer, a sujetarnos a toda institución humana, a los gobernadores, a aquellos que están puestos para castigo de los malhechores, dígase toda autoridad delegada como juez, cuerpo castrense, policía, etcétera. Aquí nos exhorta a obedecer, a someternos a nuestros jefes, en el caso del versículo que leímos, del 18. Y sí, ya sé que dice la palabra que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, pero esto yo lo aplico para cuando mi jefe, cuando esas autoridades delegadas quieren hacer que yo haga algo que no es lícito delante de Dios, aquello que no es aprobado por Dios. Y digo este versículo porque muchas veces es un versículo que se utiliza como para ser sabio en su propia opinión. Entonces aquí nos dice que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad delegada. Y asimismo, como lo dice ahí, estar sujetos, obedecer a nuestros jefes, a nuestros amos. El verso nos habla también de respeto, o sea que no solo es una conducta externa, sino también una conducta interna. O sea que también implica el corazón. Y dice la palabra: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y dice también: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. ¿Qué hay en tu corazón cuando te mandan a hacer algo y tú no estás de acuerdo en la metodología que van a hacer eso? ¿Qué hay? ¿Qué pensamiento hay en ti? Ese pensamiento es: eso no va a funcionar, eso no va a servir. ¿Por qué no expone tu punto de vista con el objetivo de que las cosas se hagan bien y salgan bien para la gloria y honra del Señor? No para que tú seas visto, sino no para que tú seas visto, ni para que se vea como que tú sabes más que el que está en el puesto. La palabra dice: también a los difíciles de soportar, dice el texto. O sea, si vamos ahí, en el versículo que leímos, en el 18, dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dirá Marco: pero tú no conoces a mi jefe, no me diga que lo soporte. Pero yo te quiero decir, tu jefe no es igual que el jefe que tuvo David. Este hombre, David, le tocaba el arpa. ¿Y cómo le pagaba Saúl a David? Saúl le quería pagar con una lanza clavada en la cabeza o clavada en el pecho. Bendito sea el nombre de Dios. Su siervo David se encontró la oportunidad de acabar con la vida de su jefe Saúl, pero lo que hizo fue que cortó un pedazo de su manto. Y
¿Qué sucedió con eso? ¿Qué sucedió cuando él cortó ese pedazo de ese manto de la capa? Dice la palabra que se turbó su corazón. ¿Qué tú haces cuando tienes la oportunidad de dañar a tu jefe? Cuando ese jefe es tan difícil y tú tienes la oportunidad de dañarlo, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué hay en tu corazón? Dice en tu corazón se turba, o tú dices como dice David, Jehová me guarde de hacer tal cosa a mi Señor. Ese pensamiento persevera en tu corazón. Tú has pensado que ese jefe que tú tienes difícil, al igual que lo tuvo David, es puesto para pulir tu carácter, para, para que tu carácter sea forjado para el propio beneficio tuyo. ¿Tú has pensado esto? Si tú comparas, yo creo que el jefe de David era más difícil, era más complicado. Entonces nos llama a soportar, en el versículo nos llama a estar sujeto a soportar a estos jefes que son difíciles, vaya la redundancia de soportar. Obedecer es algo con lo que nosotros vamos a luchar siempre en nuestra carne. Muchas veces se nos hace difícil someternos, obedecer o sujetarnos, porque tal vez diría, tú no eres igual que yo, tú no tienes lo que yo tengo, no somos iguales, yo estoy en eminencia, tú no. Pero nosotros los cristianos no vivimos según la carne, ya no vivimos como antes, que estábamos sujetos a los deseos que antes teníamos, ni a la vanidad, ni a la vanidad en la que antes vivíamos. Si vamos ahí en la misma carta de Primera de Pedro, pero en su capítulo 1, en su versículo 14 dice, como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, mi buen amigo y hermano, haz lo que tiene que hacer sin reproche, sin, sin reproche o diciendo por qué a mí o todo a mí. Cumple con tu tarea, cumple con tus deberes que te asignan, hazlo bien para la gloria y honra de nuestro Dios. Los cristianos no estamos llamados a ser, los cristianos estamos llamados a ser responsables, a ser íntegro, a ser modelo de Cristo, ser puntuales con los compromisos que nosotros hacemos. Pero muchas veces somos, lamentablemente, y se va a escuchar un poquito feo lo que voy a decir, a veces somos los peores. Todos los reclamamos, exigimos nuestros derechos, y no es malo exigir nuestros derechos. Es cómo tú exiges, cuál es la actitud que tú tomas al exigir tu derecho. Es lo que algunas personas que no son creyentes catalogan como que no hay una coherencia en la fe que tú profesas y cómo tú exiges tu derecho. A veces lo exigimos con un carácter, con una actitud iracunda o arrogante. Y dice la palabra que nosotros tenemos que ser manso. Entonces es ahí esa diferencia, eso que tiene que haber en nosotros, esa coherencia de esa fe que nosotros profesamos y esa actitud que nosotros tomamos para hacer las cosas. Así que, ojo con esto, hermano. Servidores, empleados, si soportan lo que son difíciles, dice la palabra, esto merece aprobación del Señor, esto aprobado por Dios, porque dice, Él sufrió injustamente por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y no es un intercambio, que yo sufrí, dice eso, que yo sufrí y ahora te toca sufrir a ti.
es que vivimos en un mundo caído, que el pecado y el desastre que nosotros cometimos, Dios en su gran amor y misericordia se plació por amor rescatarnos y limpiarnos de esa consecuencia de ese pecado. Los que están bajo la autoridad de ese pecado, que no conocen a Cristo, también hacen esa parte de hacernos sufrir. Entonces, amigo que me escucha, como te dije, no es un intercambio. Es que por esa consecuencia que hubo después del pecado, entonces esas son cosas que hacen que nosotros padezcamos. En el versículo 20 dice, y esto me voy a dirigir a los amigos, a aquellos amigos que no conocen a Cristo, que no le sirven a Cristo, le voy a hacer un llamado por medio de esta reflexión. En el versículo 20 dice, pues, porque qué gloria tiene si pecando soy abofeteado y lo soportar. Dicen las escrituras que el que peca deliberadamente es del diablo y que la paga del pecado es muerte. Entonces, amado amigo, tú que estás pecando y soportando los padecimientos a causa del pecado, y esto no tiene ninguna gloria, ningún galardón. Mira, no tiene ninguna gloria ni ningún galardón y soporta la prueba, pero entonces el galardón o la recompensa que tú vas a tener es una vida en la eternidad, pero una vida de sufrimiento en esa eternidad. Entonces nosotros padecemos a causa de la injusticia que cometen los que andan en pecado y a causa de la consecuencia que trajo ese pecado. Pero nosotros tenemos una esperanza viva, como lo dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, en su versículo 3, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poquito de tiempo, si es necesario, que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces nosotros estamos padeciendo a causa de ese pecado, pero tenemos un gran galardón. Es una herencia incorruptible. Entonces, amigo que nos estás escuchando en esta noche, ven a los pies de Jesucristo y que tu padecimiento en Cristo te otorgue ese galardón que Él tiene preparado para nosotros. Dice el texto que para esto nosotros fuimos llamados. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. O sea, nosotros fuimos llamados, así como dice el texto, pero ya en el versículo 21, que para esto fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. O sea, estamos llamados a padecer, pero que ese padecimiento que nosotros padecemos tenga ese galardón que Cristo quiere darnos. Aquí no está diciendo que Cristo padeció a causa de nosotros y a causa, vuelvo y te digo, por los pecados que cometimos. Y Él quiso por amor arreglar este desastre, este pecado que nosotros cometimos. Y que hay consecuencias, que es la que estamos viviendo, que ya antes te hablé de eso. Entonces, gracias a su misericordia, a su gracia, hemos sido perdonados. Pero cuando nos toque padecer por estas consecuencias que generó el pecado, Cristo nos dice, cuando te maldigan, no responda con maldición. Cuando padezca,
encomienda la causa a aquel que es justo. Cuando padezca, encomienda la causa a aquel que juzga justamente y no pague mal por mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, en el versículo 25, para terminar, dice: vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Con el sometimiento, con la obediencia, con el padecimiento y siguiendo las pisadas del Maestro, modela a Cristo, amado amigo cristiano que me escucha, modela a Cristo. Y en el versículo 9, en su capítulo 2 de la misma carta de Pedro, entonces, cuando tú estés modelando por medio de sometimiento, la obediencia y el padecimiento y siguiendo la pisada del Maestro, entonces tú anuncias las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Así que Dios te bendiga, hermano mío, Dios te guarde en esta noche y espero que esta palabra queden sembrada en tu corazón. Y a ti, amigo que me escucha, si vas a padecer, padece bajo la pisada del Maestro para que tenga un buen galardón, una herencia incorruptible. Dios te bendiga.